¿Qué tal, estimados alumnos? Espero se encuentren todos muy bien desde la comodidad del lugar en donde estén reproduciendo este video. Bueno, pues vamos a hablar hoy de los recursos didácticos, de lo importante que deben ser para el profesor y cómo se utilizan estos recursos didácticos. Debemos entender primero que un recurso didáctico es cualquier tipo de material que sea empleado con el objetivo de enseñar. Y bueno, pues este recurso lo debe elegir el profesor y lo debe de tener bien previsto en su clase para emplear y facilitar los contenidos de una materia o de un objetivo. Nosotros como docentes, para comenzar a utilizar todos los recursos didácticos que tenemos, que además son un universo de recursos, debemos tener para algunos conocimientos previos, como puede ser informáticos o de robótica, cibernéticos, para otros innovación, otros ingenio, creatividad, según lo que nos vaya dictando justo nuestro currículum. Y también debemos tomar en cuenta ciertas cosas importantes como es la parte socioeconómica de los alumnos, la parte contextual de la escuela y de donde se está dando clase y en donde se quiere enseñar este tipo de objetivos y bajo qué actividades o recursos didácticos se va a emplear. Porque, como les platico, son una infinidad. Todos tienen el objetivo de mejorar el aprendizaje, em, pero también al mismo tiempo deben crear las condiciones perfectas para que el docente, los profesores y los alumnos puedan interactuar y que además interactúen en un clima, en un mismo clima. Este clima nos va a ayudar mucho a llegar a nuestro objetivo o a nuestro aprendizaje esperado. Y bueno, pues dentro de esos climas están ciertos medios que nos van a ayudar también al mismo tiempo a determinar cuál es mi recurso o mi material que voy a utilizar y cómo lo quiero utilizar, cómo voy a utilizar justo esos recursos que tengo, cómo se llaman esos recursos y de qué manera se van a ocupar, cómo llegan a los estudiantes y cómo los debo exponer. Primero, les voy a platicar de lo que son los recursos experienciales directos. Y estos son objetos que se incluyen en cualquier momento dentro y fuera del aula, justamente. Puede ser una planta, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de biología, pues podemos hablar de una planta o podemos hablar en electricidad de un cable de luz y entonces llevarlo, no precisamente mostrar dentro del salón de clases dónde está eso, sino que el objeto puede estar fuera del aula de clases, pero al final ese recurso es una parte experiencial directa que pueden tener y manipular los alumnos y nosotros podemos enseñarles, ¿no? A través de esa misma manipulación. Pero también hay otras cosas interesantes dentro de los recursos de experiencia. Entre ellos pueden haber las excursiones o las salidas a entornos ecológicos, los cuales van a dejar una vivencia muy, muy tangible con el alumno. Y hacer esto estimula muchísimo el conocimiento, estimula mucho al alumno. El docente mm, tiene una conexión con ese grupo, pero no podemos llevarlos de excursión a donde sea. En realidad tendríamos que tener objetivos muy concretos de por qué los vamos a llevar a ese lugar, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de la nieve, pues llevarlos a un lugar en donde haya nieve, en donde neve, o que podamos observar de lejos, por ejemplo, el Popocatépetl y mostrarles que eso blanco que se ve
pues es de lo que estamos hablando, que es la nieve, ayudará muchísimo al aprendizaje del alumno. También tiene mucho que ver con las edades, a dónde los vas a llevar, para qué los vas a llevar, cuál es tu objetivo, qué aprendizajes quieres que saquen de ahí. Todo eso, el profesor los debe considerar útiles, debe considerar cuáles son las respuestas de las interrogantes y, bueno, tenemos que estar a sabiendas de que todos los viajes y todas las excursiones van a motivar al estudiante y esta motivación también va a ser su trabajo a la hora de adquirir los conocimientos necesarios para poder aprender. Después nos vamos con los recursos estructurales y estos sí son los que están prácticamente dentro del centro educativo. Pueden ser los laboratorios de física, laboratorios de química, la biblioteca, la hemeroteca, el gimnasio, en fin, todo lo que se encuentre dentro de nuestra institución son los recursos estructurales. Muchas veces tenemos recursos estructurales, pero el docente no tiene el ingenio o la experiencia para poder proyectar ese conocimiento con lo que se tiene dentro de la institución. Es por ello que les platicaba al principio que el docente debe tener innovación, mucha imaginación, pero también se deben tener conocimientos acerca de eso. ¿Qué puedo hacer? Investigar al respecto de cómo se puede utilizar este medio o este recurso didáctico que el mismo plantel me está ofreciendo para que yo como docente me pueda apoyar en esa infraestructura que tenemos y podamos sacar provecho, porque además me va a facilitar que el aprendizaje llegue a los alumnos. Como docente te vas a desgastar menos y además tus explicaciones van a ser más atractivas para el estudiante porque vamos a sacar prácticamente de contexto a ellos. Ya que están acostumbrados a estar siempre dentro del aula, nosotros al empezar a utilizar todas nuestras instalaciones y sacarlos del aula, aunque no los saquemos del plantel, esto ya genera una atmósfera diferente y pues empiezan a interesarse más en los temas que vamos a explicar. Entonces, los recursos estructurales son importantes, pero también es necesario que nosotros como docentes sepamos cómo utilizarlos y qué provecho vamos a sacar de ello. Nos vamos ahora con otra parte que son los recursos simbólicos. Estos recursos eh, son, se pueden presentar ciertas cosas que hablen referente a un objeto y no presentar al objeto en sí. Pueden ser simbólicos, como lo dice el recurso simbólico, pero pueden ser objetos proyectables o no proyectables, impresos. Aquí se me ocurre, por ejemplo, que estamos hablando de un león y entonces, pues nosotros no podemos llevar un león al aula de clases, ¿no? Por miles de razones, no podemos llevar un león, pero sí podemos mostrarle una foto impresa de un león y ellos conocerlo, ¿no? Cuando vayan de inmediato a lo mejor a un zoológico, ellos identificarán que por la foto que les enseñamos, eso es un león. Y bueno, pues hay fijos no proyectables, como, bueno, obviamente hablando de recursos, como maquetas, globos terráqueos, ¿no? Que al final son recursos que son fijos, que nos muestran un panorama de lo que es o de lo que estamos hablando. Por ejemplo, en el caso de geografía, hablar de una zona geográfica y mostrárselas en el globo terráqueo, aunque no es el mundo como tal, sí es una representación y no es proyectable porque en realidad no estamos utilizando nada que proyecte hacia algún lado. Son fijos y pues estos tipos de recursos son utilizados constantemente, sobre todo en primaria, y ayuda mucho al estudiante a distinguir ciertos conocimientos y también el ponerlos a elaborar
estos recursos al mismo estudiante ayuda a que se vaya generando un mejor conocimiento a través de hacer. Y bueno, pues entonces así comienza a conocer. Tenemos los materiales impresos y estos son los más comunes, son los libros, los cuadernos, los mapas, las monografías, ¿no? Están ahorita como, eh, pues ahorita son muy comunes, pero sí se está pasando otra etapa porque estamos ya utilizando otro tipo de recursos que tienen que ver con la tecnología y a este tipo de materiales se les llama a través de medios tecnológicos, ¿no? Son materiales como recursos sonoros, videos, proyecciones, radios, diapositivas, cine y demás, ¿no? Todo esto tiene que ver con las proyecciones, con los materiales presentados a través de medios tecnológicos y que en realidad sí utilizamos algún tipo de dispositivo para poder proyectarlos o para poder reproducirlos. Y después nos vamos con los materiales interactivos. Estos son de informática y de robótica. Estos materiales interactivos ayudan muchísimo a la creatividad del estudiante, a la imaginación del estudiante, los mantienen muy entretenidos y también al mismo tiempo absorbiendo el aprendizaje que nosotros queremos. Solo que este tipo de materiales sí son más costosos. Al docente, pues obviamente que desea tener clases de otro tipo de nivel en cuanto a calidad, pues sí se le tiene que invertir. Si buscamos algún tipo de material interactivo, sí podemos entender que está Kahoot, ¿no? Pero si queremos algo más o algo más de calidad, pues bueno, tendríamos que empezar como a invertir en esa parte. Como les comento, se tendría que ver como una inversión porque nos va a ayudar y nos va a favorecer al aprendizaje del estudiante y nosotros vamos a tener un esfuerzo menor, pero al mismo tiempo, pues esto requiere cierta inversión económica que bueno, pues va a generar realmente otro nivel en las clases, pero tenemos que ver la infraestructura de nuestra escuela. ¿Para qué voy a comprar un proyector de 360 grados si no hay luz, por ejemplo? ¿No? Y si no se prestan las condiciones de mi aula o no se prestan la infraestructura dentro de la escuela o para qué voy a llevarme un dispositivo que forzosamente requiere internet si dentro de la escuela no hay internet. Por eso les digo que necesitamos revisar muy bien dentro de mi contexto, la infraestructura, mis materiales y puedo comprar el material de última generación, pero si no lo sé utilizar, necesito actualizarme. Si no tengo la experiencia para utilizar ese material, de repente es bueno empezar con materiales no tan caros que me permitan irme actualizando, ir conociendo de lo que se trata y ver si realmente a mí me interesa, ¿no? Porque también de repente hacemos inversiones grandes, pero no es lo que esperamos porque simple y sencillamente la infraestructura, el contexto o los mismos conocimientos no se están prestando para que ese material pueda funcionar en mi grupo. Entonces sí hay que comenzar a revisar todos estos puntos que son importantes tanto en el docente como en los alumnos. Y bueno, lo importante no solo es invertir en algo así. Creo que lo importante para un docente es pensar siempre dentro de su medio cómo va a utilizar sus recursos didácticos. Y es que si nosotros volteamos a nuestro alrededor y observamos detenidamente, todo lo que tenemos alrededor se puede convertir en un recurso didáctico. Es el medio ambiente en el que vivimos, pero ¿cómo lo vamos a utilizar? ¿Qué vamos a hacer con ese medio ambiente? Porque tal vez para conocer aguas termales
no me hace falta llevarme a Tolantongo a todo mi grupo. Sería fabuloso porque bueno, pues estamos hablando de aguas termales y entonces me llevo a mi grupo a vivir la experiencia de lo que es el agua termal y obviamente el conocimiento de eso se va a absorber como esponja porque los vas a llevar a un medio que no conocen, a un lugar en donde el agua está caliente y para ellos eso va probablemente a ser sorprendente porque además de eso podemos hacer actividades recreativas ahí y que ese medio se prepara para proyectar ciertas cosas que además se le facilitan al alumno, porque en el medio ambiente es mucho más fácil observar, los estímulos llegan directamente a lo que nosotros deseamos dentro de las sensaciones y de las percepciones de los alumnos, porque mi material didáctico tiene que estimular justamente eh, las sensaciones y la sensopercepción del alumno, ya que a través de los sentidos recuerden que perciben el mundo y entonces cuando yo utilizo el medio ambiente de Tolantongo para mostrarles toda la naturaleza y de repente también estamos viendo insectos y hay hormigas, entonces mostrar esa parte del comportamiento de un hormiguero y bueno, pues también hay abejas y existe un montón de fauna, de flora, está la parte del agua, la orografía, todo se va haciendo una combinación importante de conocimientos y nosotros podemos sacar provecho justamente de ese medio y de esos recursos, pero ¿qué hay cuando realmente no se tienen recursos económicos para llevar a todos esos alumnos? Porque tal vez quiero llevarlos, pero ellos están en una posición económica muy desfavorable como para poder ir a una excursión y bueno, pues no alcanza el recurso económico, pues entonces aquí entra el ingenio del docente. Aquí debemos buscar la manera de cómo vamos a influenciar esos estímulos de mis alumnos. Y bueno, aquí les traigo un porcentaje de más o menos cuál es la retención de la información en los alumnos a través de los sentidos. Por ejemplo, cuando el alumno utiliza la vista, utiliza un aproximado de retención del 30%. Cuando lee, tiene un 10%, al escuchar tiene un 20%. Nosotros lo que debemos hacer es aprovechar justamente esa retención de información y mezclarla, porque cuando mezclamos, por ejemplo, el ver y escuchar, esta retención se eleva a un 50%. Ver y escuchar cuando le proyectas, por ejemplo, una película y a través de eso empiezas a explicar los problemas o los conflictos en los que se va a enfrentar dentro de mi materia, pues entonces el alumno alcanza un 50%. Hablar y discutir, esto es utilizar mesas redondas, hacer mesas de debates, ¿no? Club de lectura en donde se pueda hablar y criticar bueno, más bien hacer una visión crítica de la lectura, entonces hablamos de un 70% de alcance de retención. Aumenta muchísimo. Pero cuando nosotros hablamos y realizamos al mismo tiempo, el alumno tiene un 90% de retención. Cuando el alumno habla, hace críticas sobre ese tema y además lo pone a prueba, hablamos de que se alcanza un 90%. Bueno, pues espero que con esta clase podamos alcanzar lo que es la observación de los recursos didácticos que tenemos. Por último, me gustaría hacerles eh, pues una demostración de cómo se utiliza la pizarra, porque bueno, el pizarrón, porque de repente como se ha vuelto algo universal, pensamos que el pizarrón se ocupa completamente de largo. Y bueno, para alcanzar su utilidad al 100%, dependiendo del tamaño del pizarrón. Por ejemplo, el pizarrón que tengo aquí atrás es mediano. A este tamaño ya se puede dividir en tres partes. Si se dan cuenta, está dividido en uno, dos y tres. ¿Para qué?
Primero, dentro de nuestro pizarrón, muchas veces los alumnos, por la ubicación del salón, no alcanzan a, a apuntar a la misma velocidad que todos. Y hay alumnos que tienen menos velocidad para apuntar o copiar en su libreta. Entonces lo que hacemos es dividir nuestro pizarrón ya sea en dos o en tres partes según el tamaño y según el tema que vaya a ver, porque si voy a realizar dibujos y los dibujos tienen que ser grandes, entonces hay que dividirlo en dos. En este caso el pizarrón es mediano, podemos dividirlo en dos o en tres. Y bueno, se empieza justamente cuando te pones de frente al pizarrón, empiezas de izquierda a derecha y ahí divides. La parte más pegada a la izquierda va a ser tu primer bloque. Empiezas ahí, seguimos en el segundo y terminamos en el tercero. Una vez que se ha utilizado todo el pizarrón, nos regresamos al primer bloque para borrar lo que ya teníamos apuntado y seguir apuntando ahí si es que vamos a hacer muchas anotaciones. Y la técnica de borrado para un pizarrón siempre va a ser la misma, les voy a mostrar. Tiene que ser de arriba hacia abajo. No podemos hacerlo hacia los lados, de izquierda a derecha, porque al final lo que necesitamos es que esté dividido en bloques. Entonces la forma correcta de borrar un pizarrón es de arriba hacia abajo. Les muestro. Una vez que se acabó de utilizar esta parte, se puede borrar. Y después nos seguimos con las demás. Es importante que esta técnica dentro de nivel primaria y secundaria la llevemos a cabo, porque así le vamos a dar más oportunidad a los estudiantes de que se vayan poniendo al corriente con sus apuntes y nosotros no ir tan rápido. En este borrado, nosotros tenemos la oportunidad de utilizar más a fondo nuestro pizarrón. Bueno, esta es la explicación de algo que en teoría tendría que ser utilizado siempre de esta forma, pero como se ha vuelto muy común, de repente cometemos ciertos errores de los cuales no nos damos cuenta y que no parecen, pero nos va a facilitar mucho utilizar así nuestro pizarrón. Bueno, espero que esta clase haya disipado dudas y si generó dudas, con muchísimo gusto ya saben que me pueden encontrar en los dispositivos y estaré respondiendo sus dudas. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima clase.